En este video vamos a ver clases abstractas e interfaces. Lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a modelar un videojuego con estos requerimientos. Va a constar de personajes héroes y personajes villanos, los cuales se ubicarán en un escenario con elementos decorativos como árboles y rocas. Los héroes y villanos tendrán un comportamiento diferente. Los primeros defenderán la justicia y los segundos promoverán la injusticia. Algunos de los personajes héroes o villanos tendrán el poder de hacerse invisibles, y algunos árboles también podrán hacerse invisibles. El videojuego tiene un nombre y un score modificable con la puntuación del juego. Todos los personajes, es decir, héroes y villanos, tendrán su nombre. Los personajes se podrán mover y tendrán un número de vidas. Los elementos decorativos son fijos. Vamos a hacer el modelado en clases y luego vamos a hacer la implementación en Java de una forma muy básica y sencilla. Voy a empezar haciendo una representación gráfica de los objetos que voy identificando en los requerimientos para tener una mayor claridad y posteriormente poderlos modelar con las clases. En los requerimientos nos dice hay que modelar un videojuego, entonces yo voy a poner mi modelo de videojuego. Lo voy a circunscribir en una ventana o en un marco que conste de personajes héroes. Los voy a representar como monitos verdes. Personajes villanos los voy a representar como monitos rojos, los cuales se ubicarán en un escenario con elementos decorativos como árboles y rocas. Los héroes y villanos tendrán un comportamiento diferente. Los primeros defenderán la justicia y los segundos promoverán la injusticia. Al hablar de comportamientos se implica las acciones que van a hacer, eso no las voy a representar gráficamente. Y el siguiente punto dice: algunos de los personajes héroes o villanos tendrán el poder de hacerse invisibles. Entonces yo podría decir, este se va a hacer invisible o tiene la capacidad de hacerse invisible, y este villano tiene la capacidad de hacerse invisible. Algunos árboles también lo podrán hacer, es decir, algunos árboles también podrán hacerse invisibles. Como atributo, el videojuego tiene nombre y tendrá un score modificable con la puntuación del juego. Todos los elementos del juego tendrán su nombre y ubicación dentro del juego. Entonces, si nosotros vemos este rectángulo azul como el tablero del juego, cada uno de los elementos que está ubicado dentro del tablero tiene su ubicación, y como atributo todos los personajes pueden llevar su nombre. Los personajes se podrán mover y tendrán un número de vidas. Eso pues también es comportamiento, es decir, los objetos hay que indicarles de alguna manera que se puedan mover. Y los elementos decorativos son fijos, es decir, los árboles y las rocas no se pueden mover. Una vez que se definen, ahí se quedarán. Teniendo el bosquejo gráfico, podemos empezar a identificar las clases. Vamos a empezar con una clase que nos represente el videojuego. Y le vamos a asignar dos atributos, nombre y score, el nombre del videojuego y el score, con un par de métodos para establecer el score y para recuperarlo, es decir, el set y el get. Los siguientes objetos que identificamos aquí pues son los elementos del juego, que son los héroes, los villanos, pero también estos elementos de decoración, las piedras y los árboles. Todos ellos pues son parte del videojuego. Por lo tanto, aquí podemos generalizar y agregar una clase que sea elemento del juego, la cual va a ser una superclase para poder distinguir los diferentes elementos que estamos viendo aquí en la representación gráfica. Por un lado tenemos elementos personaje, que ya vimos son héroe y villano, y este elemento personaje, de acuerdo a los requerimientos, pues debe llevar un nombre y debe llevar vidas, y estoy definiendo algunos métodos para
manipular el valor de los atributos, y un método que es el comportamiento, porque son diferentes los objetos del tipo héroe y los objetos del tipo villano, porque su comportamiento, de acuerdo a los requerimientos, pues el héroe dice que va a defender la justicia y el villano va a provocar la injusticia, entonces su comportamiento es diferente, por lo tanto los vamos a separar. Y los otros elementos del juego los voy a llamar elemento decorativo que hereda todo lo que tiene el elemento de juego. ¿Por qué los separo y no dejo elemento decorativo como si fuera un elemento de juego? Porque entonces yo estaría diciendo que personaje es un elemento decorativo. Sin embargo, personaje es un tipo de elemento de juego y un elemento decorativo es un tipo de elemento de juego. Entonces sí hay una separación semántica entre estos dos. Y el elemento decorativo puede ser roca o puede ser árbol. Podría poner yo aquí como subclases la subclase roca, la subclase árbol, pero para efectos de simplificación, porque en el ejemplo no habrá una diferencia muy grande entre ellos, la funcionalidad se obtendrá definiendo un atributo que se llama tipo, de tal manera que ese atributo será tipo roca, tipo árbol. A continuación lo que haré es programar estas clases y posteriormente continuar con los requerimientos pendientes. Ya tengo en el NetBeans un proyecto que se llama clases abstractas e interfaces con dos paquetes, el paquete clases y el paquete main. Dentro del paquete clases ya tengo las que están en el diagrama. Revisando la de videojuego, tengo que dos atributos, nombre score, string entero, los puse privados, y el constructor donde el parámetro que se le va a dar a la hora de crear un objeto tipo videojuego va a ser el nombre, o sea, es decir, el nombre del videojuego, y se inicializa el score en 0. Tengo el getter y el setter para score. En el diagrama no indiqué un getter para nombre, pero se lo vamos a poner aquí para poder consultar el valor del nombre. También tengo la clase elemento del juego que tiene el atributo ubicación. En este caso lo puse protegido porque elemento de juego sí va a tener subclases, para que las subclases tengan la posibilidad de acceder a este atributo o de heredarlo. Su constructor va a tener una ubicación, es decir, cuando el elemento del juego se cree o el objeto tipo elemento de juego va a tener que proveerse una ubicación. La ubicación la estoy poniendo string por simplificación, pero igual y puede ser un objeto tipo ubicación XY o cualquier otro objeto complicado. El constructor, en el constructor lo único que hago es inicializarlo con el valor que se envíe por el parámetro y va a tener un getter, es decir, la ubicación para elemento de juego va a ser inmutable. Una vez creado el objeto y definida la ubicación no se va a poder cambiar. Como subclases de elemento de juego tengo personaje, que tiene dos atributos, el nombre del personaje y el número de vidas con las que cuenta el personaje. Su constructor, como está heredado, se está heredando de elemento de juego y elemento de juego requiere en el constructor que se le envíe la ubicación, personaje tiene que invocar el constructor con ubicación, pero también se va a solicitar que cuando se crea un personaje se le ponga en el constructor el nombre del personaje, y aquí se hace la inicialización de este atributo. Entonces
esto va a inicializar el atributo ubicación que se está heredando, y esto va a inicializar el atributo nombre de esta clase. Dentro de los métodos que se establecieron aquí en el diagrama está getNombre, moverse y comportamiento. Quiere decir que el nombre, una vez establecido, no se puede cambiar, es inmutable, y solo va a tener un método para consultar el nombre del personaje. El comportamiento lo vamos a poner por lo pronto como un string que no regrese nada, porque el comportamiento depende de si es héroe o villano. Y el método moverse esto implica que se va a mover a una nueva ubicación. Por lo tanto, la ubicación va a ser igual a la nueva ubicación. Otra vez, esto lo estoy poniendo como cadena, la ubicación, para simplificar, pero puede ser un objeto que tenga coordenadas o alguna otra forma de establecer la ubicación. Entonces aquí vemos que a pesar que la ubicación en el elemento de juego no es mutable, en el personaje sí va a ser mutable. Es decir, los personajes se pueden mover a lo largo del videojuego. Como subclases del personaje tenemos a héroe y villano. Aquí está héroe y está el villano. Por ahora solo tienen el constructor y todo lo demás es heredado de personaje. Y el constructor porque pues requiere que cuando se crea un villano, como es subclase de personaje y personaje requiere nombre y ubicación, por lo tanto un villano cuando se crea pues también debe tener nombre y ubicación, y eso es lo que le pasa al constructor de la superclase. La otra clase que ya está es elemento decorativo, esta clase que es subclase de elemento de juego. Aquí lo podemos ver, elemento decorativo extiende a elemento del juego. Tiene adicionalmente un atributo que es tipo, no sale aquí en el diagrama, pero lo habíamos visto anteriormente. Les comenté que el tipo era una otra simplificación para decir va a ser árbol o roca, simplemente como una cadena, pero esto en lugar de definirse como una cadena tipo podría definirse como subclases especializadas, roca, subclase árbol. Lo vamos a dejar así simplificado por ahora. Y su constructor, siendo subclase de elemento de juego, pues debe llevar lo que requiere la superclase, que es la ubicación, y una forma de inicializar el tipo, porque el tipo igual va a ser inmutable. Entonces se va a definir cuando se cree el objeto por medio del constructor y ya no se va a modificar, y su correspondiente getter, get tipo. Tenemos entonces las clases básicas, que hasta ahorita pues es herencia, como se vio en el video anterior. Vamos a revisar esta parte del personaje. En esta jerarquía de herencia tenemos que héroe y villano tienen el mismo comportamiento y los mismos atributos que personaje, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia fundamental es el comportamiento. Quedamos que héroe iba a comportarse, o su comportamiento iba a ser defender la justicia, y el villano iba a ser provocar la injusticia. Entonces, esto quiere decir que este método comportamiento yo no le puedo dar una implementación general para ambos subclases. Por lo tanto lo voy a dejar así, o sea, a nivel de personaje el comportamiento pues no está muy definido, y tendría yo que sobreescribirla en las subclases, y entonces aquí tendría que poner
la implementación para esta subclase, y aquí sí le puedo poner el comportamiento de esto es promover, no, defender, le voy a poner defender la justicia. Y al villano sería lo contrario, promover la injusticia. Entonces ya con estas clases yo puedo irme a mi clase que tiene el main para construir algunos objetos. Por ejemplo, héroe, a new héroe, y voy a ponerle aquí que importe de clases héroe. Y entonces aquí héroe pues necesita un nombre, vamos a ponerle Batman, y la ubicación, que es un string también, lo vamos a hacer como si fuera una coordenada, 10,15. Y también puedo tener un villano, new villano, y va a ser, no sé, Hiedra, ubicación 20,5. Y ya puedo utilizar los métodos de héroe y villano, getNombre, ubicación y el comportamiento. Y entonces voy a desplegar el comportamiento. No, pues si tengo este error no va a funcionar. Muy bien, entonces si lo ejecuto, aquí tenemos defender la justicia, promover la injusticia. Aunque se ve muy básico eso, voy a cambiarle para agregar el nombre aquí, this.nombre, defiende la justicia, y el villano this.nombre, promueve la injusticia. Más le cambié para que se viera más bonito. Batman defiende la justicia y Hiedra promueve la injusticia. Bien, entonces cuando tenemos este caso donde tenemos un método que forzosamente lo tenemos que sobreescribir, como el caso este del comportamiento, donde no tiene sentido ponerle código aquí, pero lo que sí tiene sentido es decir, establecer cómo se va a llamar el método para que todos los subclases se apeguen a ese nombre de método. Lo que podemos hacer para evitarnos esto es declararlo como un método abstracto. Y un método abstracto es aquel que solo define la firma del método, pero sin definir su implementación, es decir, sin que uno le tenga que poner código aquí. Y esto lo que hace es que
toda la clase se me convierte en una clase abstracta. Si yo le pongo aquí que quiero que esto sea abstracto, me va a marcar un error y me va a decir, primero, los métodos abstractos no pueden tener cuerpo, es decir, no pueden tener implementación. Por lo tanto, un método abstracto se establece así. Pero entonces ya tengo mi método abstracto, y lo que estoy diciendo en el método, lo que estoy diciendo con el método es, mira, esta es la firma, así se va a ver el método cuando tenga implementación, es decir, cuando le pongas código. En esta clase no va a tener código, pero en otras clases va a tener que tener este código. Nada más que ahora, como lo hizo esto abstracto, me dice, ah, ¿sabes qué? Tu clase no es abstracta, pero sí tiene un método abstracto, entonces pues la vas a tener que hacer abstracta. Y eso lo hago así, abstracto. Ok, y entonces ya convertí esta clase en clase abstracta. Por lo tanto, una clase abstracta es aquella que puede tener métodos abstractos. Ahora, puede haber una clase abstracta sin tener métodos abstractos. Y entonces, ¿cuál es el asunto con las clases abstractas? Que son clases de las cuales yo no puedo generar objetos. Es decir, esta clase nunca va a poder generar objetos. Es decir, yo nunca voy a poder generar objetos directamente del tipo personaje. Y eso lo podemos ver aquí. Yo, si quiero poner personaje p igual a new personaje, tengo que importarla, clases.personaje. Ok, y lo que me va a decir aquí es que la clase personaje es abstracta y no se puede instanciar, es decir, yo no puedo a una variable agregarle objetos de eso. ¿Por qué? Porque es abstracta. Entonces esa es una característica de las clases abstractas. Son clases con las cuales no puedo yo generar objetos. Entonces, si me regreso acá a personaje, yo esta clase la tuve que hacer abstracta porque tengo un método abstracto. Y no puede haber clases concretas, que sería lo contrario a una clase abstracta. No puede haber clases concretas si tengo métodos abstractos, porque entonces cuando yo creo un objeto de ese tipo e invoco este método, no sabría qué hacer porque no tiene código aquí para implementar. Esa es una característica de la clase abstracta, que puede tener métodos abstractos, pero igual puede no tener métodos abstractos. Yo puedo dejar este así donde el método ya no es abstracto, tiene implementación, o sea, no regresa nada, y la clase puede seguir siendo abstracta. Entonces yo puedo tener clases abstractas con todos sus métodos implementados. Y entonces aquí, ¿para qué me sirve? Esto me permite organizar el diseño. Si nosotros nos vamos acá y revisamos el diseño, en el videojuego nunca vamos a necesitar crear objetos del tipo personaje directamente. Los objetos concretos que van a estar en el videojuego van a ser héroes y villanos. Entonces yo no necesito crear, y es más, puedo limitar la creación y decir, no, para que nadie pueda crear personajes porque son muy genéricos, lo que voy a hacer es definirla como clase abstracta, y la razón de ser de una clase abstracta es que va a tener subclases. Si yo hago una clase abstracta y no la hago superclase de otras, es decir, no genero subclases, pues no tiene sentido hacer una clase abstracta. Por lo tanto, las clases abstractas me permiten organizar mejor el diseño, aprovechar código, reusar código. Yo aquí tengo el código del getter y el código de moverse, lo puedo reusar en las subclases, y habrá algunos métodos
que no tenga caso implementarlos en la subclase, en la superclase, y tengan que ser implementados forzosamente en las subclases. Entonces esa es la razón de ser de una clase abstracta. Aprovechar el reuso de código, organizar el diseño, porque efectivamente héroe es un tipo de personaje, villano es un tipo de personaje, pero personaje por sí solo como que es una clase incompleta. Le faltan cosas para poder crearse objetos directamente de esto. Entonces, por eso la defino como clase abstracta. Voy a regresar esto a ser abstracto, que es lo más conveniente. Ok, entonces, recapitulando, una clase abstracta es aquella clase de la cual no puedo yo generar objetos y puede o no tener métodos abstractos. Pero si tiene al menos un método abstracto, forzosamente una clase tiene que ser abstracta. Me regreso acá al main y entonces, bueno, pues como es abstracta no puedo yo crear objetos de ese tipo. Pero sí puedo instanciar variables del tipo personaje con objetos que sean de las subclases de personaje. Yo puedo decir personaje P es igual a H. Recordemos que un objeto de una subclase se puede hacer pasar por un objeto de la superclase, es decir, un objeto del tipo héroe puede utilizarse como un objeto del tipo personaje porque héroe es subclase de personaje. Entonces puedo invocar los métodos de personaje. Y aquí lo tenemos y pues es igual, es este mismo objeto, ¿no? Nada más lo estoy referenciando por otra variable, pero sigue siendo el mismo objeto. ¿Para qué otra cosa me puede servir las clases abstractas? Supongamos que yo necesito llevar el control de todos los personajes que están en una escena en el videojuego. Yo podría tener un arreglo de personajes Vamos a suponer que tengo un arreglo de 10 personajes. Aquí sí me permite crear porque lo que estoy haciendo es creando un arreglo que va a contener referencias a personajes, no estoy creando los objetos personaje. Y a este arreglo yo le puedo asignar, por ejemplo, en la posición 0 yo quiero que esté el héroe. En la posición 1 yo quiero que esté el villano. Y así ir agregando, y entonces como héroe y villano son del tipo personajes, yo los puedo tratar como objetos tipo personaje, y entonces hacer referencia a ellos, iterar, contarlos, donde no necesito hacer la distinción si son héroes o villanos. Esa es otra ventaja de la herencia, y es una manera de tener referencias a objetos de clases abstractas, es decir, no son objetos creados directamente de una clase abstracta, pero son objetos creados de sus subclases. Yo puedo aquí revisar esto y decir personajes, el 0 punto comportamiento. O puedo decir, a ver, dame el comportamiento del 1. Pues es hiedra, ¿no?
Bueno, espero que con esto haya quedado claro qué son las clases abstractas, para qué sirven y qué utilidad le podemos dar en el diseño orientado a objetos. Retomando nuestros requerimientos y contrastándolos con nuestro diagrama de diseño, vemos que ya están satisfechos la mayoría de los requerimientos. Nada más nos falta uno, que dice: algunos de los personajes, héroes o villanos tendrán el poder de hacerse invisibles. Algunos árboles también lo podrán hacer. Esto quiere decir que necesitamos tener objetos que sean héroes, pero que también se puedan hacer invisibles, y que sean villanos y que también puedan hacerse invisibles, y que sean elementos decorativos del tipo árbol que puedan hacerse invisibles. Para implementar esta invisibilidad, vamos definiendo que todo aquel objeto que sea invisible debe tener dos métodos: el método aparecer y el método desaparecer. Entonces, esto implica que tendríamos que generar una subclase, es decir, heredar de la clase héroe a otra clase que sea héroe invisible, de la clase villano a otra clase que sea villano invisible, y heredar de elemento decorativo a otra clase que sea elemento decorativo invisible, o ya específicamente árbol invisible. Y esas tres nuevas clases heredadas deben implementar los métodos aparecer y desaparecer. Estas nuevas clases las podemos visualizar en el diagrama de la siguiente manera: una nueva subclase heredada de elemento decorativo, héroe invisible y villano invisible. Estas nuevas clases son con las que se va a poder crear objetos que tengan esta capacidad de aparecer y desaparecer. Si todos los métodos de estas subclases se tienen que llamar igual en todas ellas, ¿cómo le hago para garantizar eso? ¿Cómo hago para estandarizar el nombre de esos métodos? Que todas las clases que sean invisibles deban tener esos métodos. Aquí es donde entra en juego el concepto de interfaces. ¿Qué son las interfaces? Son clases especiales, las cuales solo contienen métodos y constantes. Los métodos no tienen implementación, y este tipo de métodos no son nuevos. Ya vimos métodos que no tienen implementación, los métodos abstractos, en las clases abstractas. Entonces, una interfaz lo que hace es lleva el concepto de la clase abstracta, pero un paso más adelante. Las podemos visualizar como clases abstractas puras, es decir, clases donde todos sus métodos son abstractos. Por lo tanto, una interfaz o una clase tipo interfaz describe lo que la clase debe de hacer, pero no cómo lo debe de hacer. Si nosotros nada más con este tipo de clases estamos definiendo las firmas de los métodos, pero no estamos implementando los métodos, es decir, no les estamos poniendo código adentro de los métodos, lo que estamos haciendo es definir un comportamiento. Hay que recordar que el comportamiento de una clase pues se da mediante el conjunto de métodos. Yo puedo revisar los métodos de una clase y decir, es que su comportamiento es esto. Entonces una interfaz lo que hace es define un comportamiento. Cuando yo defino la interfaz, lo que estoy diciendo es: las clases que se apeguen a esta interfaz, así es como se van a ver. Este es el comportamiento que van a tener. Y esta idea de separar la interfaz de la implementación es muy poderosa, porque permite construir clases que puedan operar como objetos de muchos tipos, de varios tipos, siempre y cuando implementen la interfaz adecuada. Dentro de las reglas de interfaces para Java es que las interfaces pueden tener 0 o más métodos. Nunca deben tener atributos de instancia, porque al ser clases que tienen puros métodos abstractos, es decir, tienen puras firmas de métodos, no puedo yo crear objetos a partir de estas interfaces, tal como las clases abstractas.
Nunca deben de implementar los métodos, es decir, nunca le voy a poner código adentro de los métodos, simplemente la pura definición del método. Y entonces una interfaz la podemos ver como una promesa o contrato, y aquellos que deban de cumplir el contrato se obligan a implementar los métodos que la interfaz le dice. Una clase puede implementar una o más interfaces, a diferencia de la herencia, donde yo solo puedo heredar una clase a partir de otra, no puedo heredar una clase a partir de muchas clases. Yo sí puedo tener una clase que implemente muchas interfaces. Y al estar implementando muchas interfaces, puedo utilizar los objetos de las clases que implementan las interfaces como objetos de diferentes tipos. En resumen, una interfaz la puedo yo visualizar como un conjunto de requerimientos para una clase. ¿Cómo se miraría entonces el concepto de interfase aquí? En este ejemplo donde yo quiero que todos los objetos que sean de estas clases invisibles tengan unos métodos en particular, tengan el método aparecer y desaparecer. Pues eso lo puedo hacer definiendo una interfase que se llame elemento invisible y que contiene la firma de los métodos aparecer y desaparecer. Entonces esta interfase, ¿quiénes se van a obligar a implementarla? Pues se van a obligar a implementarlo las clases que requieran ser invisibles, las clases que definan objetos invisibles. Y esto lo podemos ver aquí, de tal manera que es una especie de herencia, pero es como herencia incompleta, porque esto solo me está definiendo los nombres de los métodos. Pero entonces las clases realizadoras o las clases que implementan la interfaz se obligan a poner aquí esos métodos. Entonces al momento yo de decirle esta clase se hereda de esta, pero aparte implementa esta interfase, entonces estás obligado a tú implementar los métodos aparecer y desaparecer. Y esa es la utilidad de las interfaces. Lo que debo hacer es definir la clase y decirle que como va a ser invisible debe de implementar esta interfaz, es decir, debe tener los métodos aparecer y desaparecer. Una vez que tenemos el diseño completo, vamos a codificar la interfase. Y para esto voy a crear un nuevo paquete que se llame interfaces. Dentro de este paquete voy a crear la interfaz que se llama elemento invisible. Y esta interfaz lo único que tiene son dos métodos, que es desaparecer, que lo voy a hacer string, igual para simplificar, y aparecer. Y eso es todo lo que se requiere para la interfaz. Definir los nombres de los métodos que se obligan a implementar, las clases que digan, yo voy a seguir el lineamiento de la interfaz. Por ejemplo, villano invisible y héroe invisible. Están obligados a implementar esto. Por eso las interfaces se conocen también como un contrato. Quienes digan, yo voy a cumplir con este contrato, se obligan a tener estos métodos. Hay que crear ahora la clase árbol invisible heredada de elemento decorativo. La voy a crear aquí. Y esta va a ser una subclase de elemento decorativo. Por lo tanto, debe tener un constructor con los elementos que requiere elemento decorativo, que es el tipo y la ubicación.
Aquí como hice un truco donde estoy diciendo que para saber si es árbol o roca, el atributo tipo va a tener una string que diga árbol o roca, pero si ya estoy heredando, estos forzosamente tienen que ser árboles. Entonces, para forzar aquí que sea árbol, no es muy ortodoxo, pero para mantener la simplificación, independientemente de lo que traiga tipo, yo voy a decir que esto es un árbol. Bueno, teniendo ya esta clase heredada de elemento decorativo, ahora tenemos que implementar esta interfaz, y la manera de decirle a una clase que va a implementar una interfaz o que se tiene que apegar a un contrato es con la palabra implements y va a implementar elemento invisible. Nada más que tenemos que importarla porque está en otro paquete. Listo. Como le estoy diciendo que va a implementar elemento invisible, ahora hay que implementar los métodos que me obliga a hacer elemento invisible, y aquí me está diciendo, como árbol invisible no es abstracto, entonces debes de sobreescribir los métodos aparecer y desaparecer. Por lo tanto, yo le puedo decir, ok, implementame los métodos que me está obligando a implementar elemento invisible, y este es código nada más para que lance un error si se invocan esos métodos. Voy a retornar una cadena que diga this tipo, es decir, árbol desapareciendo, y algo similar para aparecer, apareciendo. Entonces ya tengo mi nueva subclase de elemento decorativo, pero además implementa esta interfaz. Entonces los objetos tipo árbol invisible pueden hacerse pasar por elemento decorativo o por objetos del tipo elemento invisible. Hay que hacer lo mismo con héroe invisible y villano invisible. Héroe invisible. Hay que heredarlo de héroe. Por lo tanto, implementar un constructor que lleve los atributos nombre y ubicación. Y aparte decirle que va a ser un elemento invisible. Y hay que hacer el import y implementar los métodos. Lo mismo, aquí le voy a poner nombre desapareciendo. Hay que recordar que todos los personajes tienen nombre. Ya tengo mi clase héroe invisible que tiene todas las características de héroe, que a su vez tiene todas las características de personaje, que a su vez tiene todas las características de elemento de juego, y además tiene métodos para ser invisible. Nos falta la clase villano invisible.
Villano invisible igual lo voy a heredar de villano y voy a implementar elemento invisible. Agrego el import. Implemento todos los métodos abstractos e implemento constructor. Regresa this.nombre más desapareciendo. Ya tenemos completas nuestras clases. Nos podemos ir a probarlas. Voy a borrar esto. Podemos ya crear héroes invisibles. Y árbol invisible. Y un villano invisible. Y vamos a importar de una vez la interfaz. Villano invisible. Un árbol invisible. Quedamos que aquí no importa lo que yo le ponga porque siempre lo va a hacer árbol, de acuerdo a lo que se puso en el constructor. Y yo puedo decirle al árbol invisible o a cualquiera de ellos: árbol invisible, desaparecer. Villano invisible. Villano invisible, desaparecer. Borro este programa. Y aquí árbol desapareciendo, BI desapareciendo. Y
Igual que con las clases abstractas, puedo tener referencias declaradas como elemento invisible, y puedo asignarle algunos de los objetos previamente creados del tipo invisible. Por ejemplo, le voy a asignar el héroe invisible. Entonces yo a través de esta variable tengo referencia a un elemento invisible, que lo único que puedo invocar de ese elemento invisible pues son los métodos definidos en elemento invisible, aun y cuando el objeto que estoy refiriendo sea un héroe invisible. Héroe invisible, vamos a suponer que estaba desaparecido y lo voy a aparecer. Aquí tenemos. Por lo tanto, las interfaces, al igual que las clases abstractas, nos permiten tratar a ciertos objetos como si fueran de una clase diferente a la que originalmente son, como en este caso. Esta es una clase héroe invisible, pero yo lo puedo tratar como elemento invisible. Aquí entonces también aplica esto de árbol invisible es un tipo de elemento invisible, villano invisible es un tipo de elemento invisible. Entonces con eso visualizamos de nueva cuenta el concepto de polimorfismo. Yo puedo un objeto tratarlo de diferentes formas a través de estas relaciones, la relación de herencia y las relaciones de implementación con las interfaces. Eso es todo por este video, nos vemos en los próximos.